Bien, jóvenes, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Continuamos con estas clases online, como parece que va a seguir siendo de esta forma por un buen tiempo. Y el día de hoy vamos a ver lo que es, como dice ahí, la función cuadrática, que es el último tema que vamos a ver en este semestre. ¿Ya? Con este tema... Eh, que lo veremos en la clase de hoy y lo terminaremos en la próxima clase, terminaremos ya el primer semestre. Espero que estén ustedes revisando la plataforma LIRMI y que sigan subiendo las tareas, porque hay muchos que aún no suben las tareas, muchos que tampoco ni siquiera ingresan a verlas, a ver ni la clase ni las tareas. Así es que por favor empiecen a hacerlo porque nosotros ya estamos evaluando, así es que tenemos que poner las notas del primer semestre y obviamente si no hay trabajos, no hay notas. Entonces, primero, recuerden lo que vimos en la clase anterior, que es, ¿qué es lo que vimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Nadie parece. Estuvimos viendo lo que era la ecuación cuadrática. ¿Ya? Si se fijan en los títulos, lo único que cambia es la palabra ecuación por función. Y la ecuación cuadrática es la que se escribe de esa forma. Ax cuadrado más bx más c igual 0. Y estuvimos viendo también cómo, al tener una ecuación cuadrática, cómo encontrar los valores de x. Recordemos que generalmente la ecuación cuadrática tiene dos soluciones para x, que puede ocurrir que sean dos soluciones distintas, puede que tenga una sola solución, es decir, que tanto x1 como x2 sean el mismo valor, y también puede ocurrir que no tenga solución, ¿ya? Que no exista solución en los números reales para que satisfaga la ecuación. Pues bien, el día de hoy vamos a ver lo que es la función cuadrática. Entonces, primero vamos a recordar el concepto de función. ¿Qué es una función? Esto es algo que ya han visto en años anteriores, pero que lo vamos a recordar. Entonces, ¿qué es una función? Una función primero es una relación entre dos variables. ¿Ya? Entre dos variables, x e y, generalmente, pero pueden ser obviamente otras letras. Es una relación entre dos variables, x e y, ¿ya? De manera que a cada valor de x le corresponde un valor de y. ¿Ya? El valor de x recibe el nombre de preimagen. Y el valor de y es la imagen. ¿Ya? Entonces, estos son variables, reciben el nombre también de variables porque pueden tomar distintos valores, por eso se llaman variables. Entonces tenemos una variable dependiente y tenemos también una variable independiente. La verdad es que en las funciones el valor de y va a depender del valor que tenga x. Entonces nosotros le asignamos valores a x y por lo tanto y va a tener un valor dependiendo de ese valor de x. Así es que
Y es una variable dependiente. Y X, la variable independiente. ¿Ya? Independiente porque no depende de nada. Uno le asigna valores a la variable X, pero y ahí no le puedo asignar yo cualquier valor, sino que dependiendo del valor de X es el valor que va a tomar Y. ¿Ya? Ahora, en una función, la función se puede escribir de la siguiente forma. Por ejemplo, la que ustedes ya han visto, y igual mx más n, ¿cierto? La función afín, la función lineal, en la que al graficar en un eje de coordenadas, al graficar en una función lineal, siempre resulta una línea recta. ¿Ya? En donde M, si no recuerdan, M es la pendiente, que indica entonces qué tan inclinada va a quedar esa línea recta, ¿cierto? Puede estar hacia la izquierda si M es negativo, hacia la derecha si es positivo. Y N indica la posición, el coeficiente de posición, el que me indica que esa recta si va a estar más arriba o más abajo. Mientras más aumenta el valor de N, más arriba está esa recta, y mientras más disminuye, está más abajo. ¿Ya? Eso es principalmente lo que es una función. Tenemos una variable independiente y una variable dependiente porque depende del valor que tenga la variable, la preimagen que se llama. Lo podemos representar también una función de esta forma. Tenemos dos conjuntos, supongamos que acá tenemos A, B y C, y acá tenemos números 1, 2, 3, y supongamos que a A le corresponde, obviamente depende de la función que se tenga, a A le corresponde el 2, a B le corresponde el 3 y a C le corresponde el 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como decíamos al comienzo, es una relación entre dos variables. Entonces, dependiendo del valor que tome A, el valor de Y va a depender de ese valor de X, ¿cierto? Eso es principalmente lo que es una función. Y como decíamos, lo que ustedes más conocen hasta el momento es la función lineal, en que nosotros le asignamos valores a X y nos da un valor para Y. Por ejemplo, Y igual 2X más 3. ¿Ya? Por ejemplo, Y igual 2X más 3, le damos un valor a X, por ejemplo, si X vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Y le corresponde el valor 5. Profe, disculpe, ¿puede subir un poquito o bajar la pantalla para que se vea bien la pizarra? Quedamos como medios cortos. ¿Ahí? ¿Por ahí está bien? Sí, ahí se ve. Gracias. Ya. Bien, como decía, si tenemos, por ejemplo, Y igual a 2X más 3, entonces si a X le asignamos el valor 1, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tratar de graficarlo más o menos. Entonces, si a X, aquí tenemos los valores para X, los positivos, 1, 2, 3, 4, 5, los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y acá tenemos los valores de Y. Desde el origen hacia arriba tenemos los valores positivos. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lo mismo ahí para allá, los positivos.
menos 1, menos 2, menos 3, etc. Ya, entonces, como decíamos, si a x le asignamos el valor 1, significa que aquí en el eje de x, de la abscisa, tenemos, cuando x vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Es decir, acá le corresponde el 5 que está por aquí. ¿Cierto? Entonces tiramos una línea hacia arriba, el 1 con el 5. Si x vale 0, por ejemplo, 0, que está justo aquí en el origen, 2 por 0, 0, más 3, 3. Entonces, 0 para la x, 3 para la y. ¿Ya? Si a x le asignamos el menos 1, 2 por menos 1 es menos 2, más 3, 1. Menos 1, 1, etc. Y ahí uno entonces tira una línea que pase por esos puntos y ese sería el gráfico de esa función. ¿Ya? La función la podemos representar de esta forma, como una expresión algebraica, la podemos representar como un esquema, la podemos representar como una gráfica. ¿Ya? Ahora, y igual a 2x más 3 también se puede escribir como f de x igual 2x más 3. Generalmente se utiliza la f porque es una función, pero uno podría ocupar una g, una h, ya, por ahí. De la f en adelante, más o menos son las letras que se ocupan. Generalmente, en estricto rigor, uno podría ocupar cualquier letra. ¿Ya? Por lo tanto, decir f de x, así se lee f de x, es lo mismo que decir y, es la misma variable. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no entiendan de acá? Aquí solo estamos recordando materias anteriores, ¿ya? Que han visto en años anteriores. ¿No hay consultas? ¿No hay dudas? ¿Hasta aquí? Bien. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, profesor, se ve clarita. Se ve bien, ya, ok. Sí. Bien. Voy a borrar todo esto para que ahora nos dediquemos solo a la función cuadrática. Entonces, ¿cómo sabemos que una función es cuadrática? Recuerdan lo que vimos al comienzo. La diferencia, ¿cierto?, es que al principio era función cuadrática, ¿cierto? Y lo que vimos en la clase anterior es la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, que es de la forma, ¿cierto? Dijimos ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática. Hay una igualdad aquí, igual a 0 o algún valor. ¿Ya? Eso es una ecuación cuadrática que yo al resolverla voy a encontrar dos valores, ya que máximo dos valores que pueden satisfacer esa ecuación, ¿ya? Es decir, voy a encontrar un valor, por decir algo, x igual 1 y x igual 3. O sea, cuando x vale 1, esto va a ser igual a 0, y cuando x vale 3, esto también va a ser igual a 0, por decir algo. ¿Ya? Eso es cuando obviamente tenemos valores para a, b y c, podemos encontrar los valores para x. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora con la función cuadrática? Es que ya no lo igualamos a un valor fijo, específico, sino que f de x igual a ax cuadrado más bx más c. No tenemos soluciones fijas aquí, sino que ahora ya tenemos muchas soluciones, muchas, infinitas. ¿Cómo encontramos nosotros esas soluciones? Una de las formas es entonces a través del gráfico.
que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy día nos vamos a dedicar principalmente al gráfico de la función cuadrática y tratar de identificar en eventos de la vida real, de la vida cotidiana, si es que encontramos una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, ya, por ejemplo, esto es lo mismo que en la función afín, la función lineal. Es decir, tenemos un eje de coordenadas, la abscisa, las ordenadas, ¿cierto? Los valores para X, los valores para Y. Y nosotros debemos entonces graficar esa función cuadrática acá. Vimos que la función lineal, esa gráfica era una línea recta. Bueno, para el caso de la función cuadrática, aquí no podemos graficar nada todavía porque no tenemos valores, ya en la forma general. En la forma general. Entonces, pero sí les puedo indicar cómo es el gráfico de la función cuadrática. El gráfico de la función cuadrática es algo que se llama una parábola. Una parábola. La parábola tiene esta forma. ¿Ya? Eso es una parábola. En que, por ejemplo, un elemento que cae y después empieza a subir. Tenemos, por lo tanto, aquí un valor mínimo y de ahí hacia arriba entonces empieza a abrir, siempre abriéndose, siempre abriéndose. Eso es una parábola. También podemos tener la forma inversa. Entonces nos puede ocurrir esas dos situaciones, en que la parábola está cóncava hacia arriba o está cóncava hacia abajo. Pero la gráfica siempre es una parábola. De toda función cuadrática, entonces ya mismo lo que era una función, para lo que es la función cuadrática, tenemos como gráfico entonces una parábola. Puede estar cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. A ver si ustedes identifican, por ejemplo, situaciones, cosas de la vida cotidiana en que se puede encontrar una parábola, ya sean imágenes o en alguna acción que se pueda realizar. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguna parábola que ustedes vean que se puede dar, que puede ocurrir? ¿El balón de fútbol? ¿A qué se refiere con el balón de fútbol? Porque el balón de fútbol, la forma, si es la forma del valor, ahí sí, ahora te tengo. Bien, Ricardo. Muy bien, muy bueno tu ejemplo. Sí, porque decía, si es por la forma del balón de fútbol, es una esfera, no es una parábola, es cerrado. Pero es cuando nosotros pateamos un balón de fútbol, ¿cierto? O sea, alguien está aquí y patea el balón de fútbol, rara vez le sale en línea recta, o sea, por el suelo, salvo que le pegue así como de ladito, ¿cierto? Y siempre vaya por el suelo. Pero cuando uno va a dar un pase, va a patear al arco, por ejemplo, hace esa trayectoria. Y eso, aunque esté muy de lado, muy plana, casi plana, digamos, es una parábola. Cuando uno toma una piedra y la lanza, por ejemplo, la lanza hacia arriba, tendría que ser muy perfecto como para lanzar la línea recta y que caiga en el mismo punto donde fue tirada, ¿cierto? Eso es muy difícil. Por lo tanto, cuando lanzamos una piedra nosotros,
por muy alto que llegue, a lo mejor va muy recto hacia arriba, pero ya si cae un punto más allá, significa que es una parábola, ¿ya? Por lo tanto, se puede representar como una función cuadrática. La única que da como gráfico una parábola, la única función que se puede graficar así es la función cuadrática, no hay otra. La parábola, para la función cuadrática, no podría ser así. ¿Ya? Esa no es una función cuadrática. Es la única parábola que no puede ser de la función cuadrática si es que llegásemos a tener esta forma. ¿Por qué no puede ser una función cuadrática? Porque de hecho esa parábola, que sí que está acostadita, ni siquiera es una función. Ya no solo no es función cuadrática, sino que simplemente no es una función. ¿Por qué sabemos que esta parábola no es una función? Porque como dijimos en un comienzo en la clase, una función es una relación entre dos variables, ¿cierto? X e Y, en que a cada elemento le corresponde, a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y. Un único elemento de Y. Si nosotros aquí, por ejemplo, tomásemos para X igual menos 3 y tiramos una línea hacia abajo, le correspondería aproximadamente el menos 2. Pero si seguimos hacia abajo, también le correspondería aproximadamente el menos 5. Entonces, para X igual menos 3, tenemos que le corresponde el menos 2 y también el menos 5. Y eso no es una función, no puede ser una función. A cada elemento de X le puede corresponder un único elemento de Y. ¿Ya? Un único. Por eso entonces que esta forma de parábola no es una función. ¿Ya? En cambio estas, por mucho que tiremos, en el fondo si uno tira, para saber si es una función, tira una línea, ¿cierto? Vertical, que vaya paralelo al eje Y, que incluso puede ser el mismo eje Y. En cada punto que topa a la gráfica puede ser máximo 1. Puede no existir ninguno, pero puede ser máximo 1. Es decir, si la topa aquí, más arriba no puede esta gráfica devolverse y volver a topar la misma línea recta. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros sabemos cuándo una gráfica es una función o no. Y en forma particular de esta, una parábola. Pues bien, ahora entonces vamos a trabajar, vamos a generar un gráfico de una función cuadrática para que ustedes lo trabajen ahí en su cuaderno. ¿Ya? Para ustedes es mucho más fácil que para mí graficar, porque su cuaderno tiene cuadritos, mi pizarra no. Por ejemplo, entonces, entonces si tenemos la siguiente función cuadrática, f de x, recuerden que decir f de x es lo mismo que decir y. F de x es igual a x cuadrado más 2x, x cuadrado más 2x, tenemos más 1, eso va a ser, más 1. ¿Cómo graficamos ahora entonces esta función? Esta es una función cuadrática. Como sabemos que la función es cuadrática, simplemente porque la incógnita tiene el índice mayor 2. Lo mismo que cuando identificábamos la ecuación cuadrática. O sea, es ecuación cuadrática porque la incógnita está elevada a 2. El índice mayor es 2. Si además de esto dice más x elevado a 3, ya no es función cuadrática y en el caso de la ecuación tampoco es ecuación cuadrática. El índice mayor tiene que ser el 2, no hay otro. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo graficamos esa función? Para eso, al igual que en la función lineal, generamos una tabla en la cual le damos valores a x y encontramos el valor que le corresponde a y. ¿Ya? Como dijimos antes, y es una variable dependiente, o sea, la y no le puedo asignar valores, sino que va a depender del valor que tenga x. Por ejemplo, entonces, si a x un valor sencillo, a x le asignamos el valor menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué valor le corresponde a y? Vamos reemplazando aquí. X al cuadrado, como x vale menos 1, menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Después dice más 2x, es decir, más 2 por menos 1 y más 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1. 2 por menos 1, menos 2. Entonces, 1 menos 2 y más 1, eso nos da, ¿cuánto da? ¿Alguien me sigue? 0, correcto. Sería 0. Entonces, cuando x vale menos 1, y toma el valor 0. Ahora, si x vale 0. Si x vale 0, esto sería, obviamente, 0 al cuadrado más 2 por 0 y más 1. Obviamente 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 también es 0, así que lo único que tenemos es 1. Si a x ahora le asignamos el valor 1, entonces tenemos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Es decir, en este caso tenemos 1 más 2 y más 1, 4. ¿Ya? Bien, muy bien. Hay varios que me están siguiendo y parece, ¿eh? Muy bien. Entonces tenemos para x igual menos 1, el valor de x es 0, para x igual, o sea, de y, perdón, para x igual 0, y recuerden que y es lo mismo que decir f de x, 1. Cuando x vale 1, y vale 4. Aún nos faltan valores para poder graficar. ¿Por qué? Porque esto es una parábola, ¿ya? No es una línea recta. Recuerden que la función lineal, si esto fuese una función lineal, ¿cierto? La forma mx más n solamente, como vimos anteriormente, 2x más 3, basta con tener 2 puntos, porque para graficar una línea recta, con 2 puntos es suficiente. Uno toma un punto acá, un punto allá, uno de esos 2 puntos con una línea y ya es la gráfica. En la función cuadrática, la gráfica es más difícil. Entonces, mientras tanto, vamos a graficar esos 3 puntos y vemos qué es lo que pasa. Ya, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, para allá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ya, grafiquemos esto hasta aquí. Entonces dijimos, cuando x vale menos 1, está entonces el eje de las x, el eje de las y. Cuando x vale menos 1, y vale 0, o sea, justo aquí. Justo ahí.
Cuando x vale 0, dijimos que esto es 0, que x vale 1. Y cuando x vale 1, y vale 4. Cuando x vale 1, y vale 4. ¿Se fijan que esto así se va abriendo hacia allá? Por lo tanto, si le seguimos dando valores a x positivos, esto va a ir cada vez más allá, pero aquí la parábola obviamente viene en bajada para acá. En algún minuto aquí tiene que empezar a devolverse. En algún minuto se va a devolver. Pero para eso, a x le tenemos que dar valores ahora, seguir dándole valores negativos. Ya no importa que no estén en orden. Entonces probemos con el menos 2. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si ese valor, cuando ya se va de vuelta la cosa? ¿Ya? Esa es, bueno, algunas cosas las vamos a ver en la próxima clase, como saber si tiene gráfica o no, si tiene solución o no, y dónde es el punto mínimo, ¿ya? Cuando cuando la gráfica es así, aquí tenemos un punto mínimo, y cuando la gráfica es así, tenemos un punto máximo, ¿ya? O un punto mínimo o un punto máximo. Otra de las cosas que se cumplen las parábolas es que si yo aquí tiro una línea imaginaria, esto es simétrico, es como si fuese un espejo. O sea, la forma que tiene aquí es la misma forma que tiene al otro lado. ¿Ya? Ya sea que sea cóncavo o convexo el gráfico. ¿Ya? Cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, menos 2 sería menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 1. ¿Sí? Solo le estamos dando valores a x, recuerden. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, 2 por menos 2 es menos 4, así que esos dos dan 0, y por lo tanto aquí me da 1. 1. Si se dan cuenta acá, se repite el 1. Por lo tanto, entre el 1 y el menos 2, primero, gracias. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué menos 2? Sí. Porque no. yo aquí, recuerda que estos valores yo se los asigno. Quien está graficando le asigna los valores. Ah, ya. ¿Por qué yo le puse aquí menos 2? Porque no va en orden. Primero, tiramos valores al azar. Menos 1, 0 y 1. Lo que yo decía antes era que el gráfico va aquí, ¿cierto? Cuando vale 0, cuando x vale menos 1, y vale 0. Después cuando x vale 0, y vale 1. Y cuando x vale 1, y vale 4. Por lo tanto, el gráfico aquí va hacia arriba. Si yo le asigno después el 2, el 3, el 4, el 5, este gráfico va cada vez más arriba. Lo que me falta es la parte de acá ahora. Por eso es que ahora hay que seguir asignándole números negativos. ¿Para qué? Para que yo sepa aquí cuándo esta cosa se devuelve y graficar el otro lado de la parábola. Por eso que yo le asigné el menos 2. O sea, obviamente lo más lógico hubiese sido que yo hubiese puesto primero el menos 2. Y si voy a hacer el menos 3, también el menos 3. Pero como uno en la parábola, por ahora, no sabemos cuándo se va a empezar a devolver, por ahora no lo sabemos, insisto, entonces lo vamos a hacer en forma desordenada. Después si alguien quiere ordenarlo, obviamente, y ponerlo en menos 2 ahí arriba, lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, si tenemos que x es igual a menos 2, y vale 1. ¿Se fijan? Entonces aquí, en algún minuto, esto se empezó a devolver para allá. Y miren, fíjense si ahora le asignamos el valor menos 3, debiera ya empezar a abrirse para este otro lado. Veamos.
menos 3. Menos 3 sería menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 1. ¿Cierto? Menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 1. Menos 3 al cuadrado, 9. 2 por menos 3, menos 6. Y más 1. 9 menos 6 son 3, más 1, 4. Entonces aquí, si se fijan también, se repitió el 4. Es decir, cuando x vale menos 3, y vale 4 por aquí. ¿Se fijan? Entonces aquí la parábola se va abriendo acá. Entonces, en algún minuto por aquí, la parábola ya se empieza a devolver. ¿Ya? Por ahora no lo vamos a calcular, lo vamos a dejar así nomás. Después vamos a ver cuál es el valor que está ahí. Pero claramente está entre el menos 1 y el menos 2. ¿Ya? Porque la parábola, como decíamos, siempre va a tener esa forma. Por lo tanto, si aquí va subiendo y aquí también va subiendo, entonces entre medio por aquí está el valor mínimo, en este caso el valor mínimo, y en el otro caso el valor máximo cuando la concavidad está hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo graficamos esto? Insisto, por ahora ese valor de ahí no lo vamos a calcular porque es difícil poder apuntarle justo al valor que está ahí si no tenemos otros conocimientos. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de graficar una función cuadrática. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Miren, les voy a dar como ejercicio para que trabajen ahora una función cuadrática, que la vamos a anotar aquí, que es simplemente esa. Recordemos que en la ecuación cuadrática, los mismos requisitos que la función cuadrática, b y c pueden ser cero. Puede que ambos sean cero, como puede que alguno de ellos nomás sea cero. Entonces, quiere decir que la función cuadrática f de x igual a x cuadrado existe. Así que, así de simple, traten de graficar ustedes esa función cuadrática. F de x igual a x cuadrado. Recuerdan cómo hacerlo. Es decir, hacen una tablita y luego le asignan valores a x y calculan el valor para y. Mientras tanto ustedes trabajan, voy a hacer esto más abajo. Si quieren, yo les voy a anotar aquí los valores de x y ustedes la grafican con esos valores de x. Encuentran el valor de y. Vale, aquí, a ver, hagámoslo con menos 2, menos 1, el 0, el 1 y el 2. A ver qué resulta.
¿Ya lo resolvieron? ¿Pudieron hacer el gráfico? No, aún no. ¿Alguien ya lo pudo hacer? ¿Alguien le resultó ya el gráfico? Bien, hay varias personas que ya lo pudieron hacer. Bien, veamos. Para aquellos que no lo pudieron hacer, a ver si esto les ayuda y después vamos a hacer un pequeño cambio a esa función y la vamos a graficar también. ¿Ya? Entonces, supongamos entonces que tenemos el valor menos 2 para x, entonces y o f de x sería menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Y eso es 4. Vale decir que cuando x tiene el valor menos 2, y tiene el valor 4. Justo ahí, ¿cierto? Luego, cuando x vale menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Recordemos las propiedades de las potencias, en que cuando yo tengo una base negativa, mucho que tenga una base negativa, si el exponente es par, el resultado va a ser siempre positivo. Entonces, cuando tengo menos 1, y vale 1. O sea, ahí. Luego, cuando x vale 0, y 0 al cuadrado, es decir, 0 también. Justo aquí. Justo ahí. Ahora, cuando x vale 1, y es 1 al cuadrado, ¿cierto? Todas son x al cuadrado, 1 al cuadrado, es decir, 1. Aquí tenemos ese otro punto. Y cuando x vale 2, 2 al cuadrado igual 4. Entonces, cuando x vale 2, y aquí vale 4.
Entonces aquí si graficamos nosotros, como ya sabemos que es una parábola, obviamente tenemos que hacerla así media curva. Y ese sería el gráfico, que parte justo del origen ahí, del 0,0, y ahí se va abriendo hacia ambos lados. ¿Ya? Entonces, si al 1, acá le corresponde el 1. Al -1 también le corresponde el 1. Al 2 le corresponde el 4. Al -2 también le corresponde el 4. Al 3, aquí le va a corresponder el 3 al cuadrado, 9. O sea, por acá. Al -3, -3 al cuadrado también es 9. Entonces también le va a corresponder ahí el 9. ¿Se fijan? Entonces, ahí se va abriendo la parábola hacia allá. Esa sería la gráfica de la función f de x igual x cuadrado. En este caso, y, el valor de y, siempre va a ser valores positivos, del 0 hacia arriba, positivos. Porque la función al ser x al cuadrado, jamás en los reales voy a encontrar un valor que elevado al cuadrado de negativo. Entonces, no voy a encontrar ningún valor para x positivo o negativo que me dé un punto por acá abajo, en los negativos de la y. Porque como está al cuadrado, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Y un último ejemplo, muy similar a este. Menos x cuadrado. ¿Cómo sería ahí la cosa? En vez de ser x cuadrado, que sea menos x cuadrado la función. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia en los puntos acá que nos va a dar? Entonces, cuando x vale -2, ¿cuál es la diferencia entre tener x cuadrado y tener menos x cuadrado? En este caso, siempre los valores van a ser positivos, ¿cierto? Pero en este otro caso, los valores van a ser siempre negativos. ¿Por qué? ¿Por qué me dirán si dice menos x al cuadrado? Porque no estoy elevando el menos cx al cuadrado, solo la x, pero al final, como tiene un signo menos delante, todos los valores, en este caso va a ser menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Esto es súper importante, porque la función dice menos x cuadrado, es decir, menos primero y después la x, que cuando es negativa conviene ponerlo entre paréntesis para hacer la diferencia, menos 2 al cuadrado. Y claro, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, pero este menos se mantiene siempre. ¿Ya? Con el -1 pasa lo mismo, menos 1 al cuadrado. -1 al cuadrado es 1 positivo, pero como tiene el menos delante, -1. ¿Ya? Es importante que se fijen en esa diferencia. En el caso del 0, da lo mismo, el 0 no tiene signo, ¿cierto? No es positivo ni negativo, es el valor neutro. En el caso del 1, entonces sería menos 1 al cuadrado, es decir, -1, se repite ahí. Y en el caso del 2, menos 2 al cuadrado, es decir, -2. ¿Ya? El gráfico ahora, ¿cómo sería? Vamos a ir con otro color para diferenciarlo. El gráfico aquí, veamos, cuando x vale -2, y vale -4. O sea, cuando vale -2, -4. Ahora el punto está aquí abajo. Cuando x vale -1, y también es -1. O sea, el punto está aquí. Cuando x vale 0, sigue estando el punto en el origen, es decir, aquí. Cuando x vale 1, y vale -1, es decir, aquí.
Y cuando x vale 2, me equivoqué aquí, perdón. Esto es menos 4, no menos 2. Era el cuadrado. Cuando x vale 2, y vale menos 4. O sea, por acá. Por lo tanto, la gráfica ahora nos quedó cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuánto vale A? ¿Qué valor tiene A en esta función? ¿Puedes responder eso? ¿Qué valor tiene A en esta función? Recuerden que son de la forma ax cuadrado más bx más c, o sea, A tiene un valor, B tiene un valor y C tiene un valor. ¿No lo recuerdan? Cuando en una expresión algebraica en general, si la parte literal no tiene una parte numérica, significa que es un 1. El 1 no se escribe. Por lo tanto, aquí A es 1. Mientras que acá A es menos 1. Menos 1. ¿Ya? Entonces aquí A igual 1 y acá A igual a menos 1. Entonces, por lo general, o sea, siempre en realidad, va a ocurrir que la parábola va a tener concavidad hacia arriba cuando A tiene valores positivos. O sea, cuando x cuadrado esté acompañado de un número o no, si no está acompañado de un número, recuerden que es 1, pero ese valor es positivo. Siempre que empieza con x cuadrado, 2x cuadrado, 3x cuadrado, un medio x cuadrado, pero positivos, la parábola va a quedar cóncava hacia arriba. ¿Ya? Y cuando A es negativo, ya sea menos 1, cuando empiece con menos x cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 5x cuadrado, etc., la parábola entonces va a quedar cóncava hacia abajo. En este ejemplo en particular, parte justo del origen. Ese es el punto mínimo para x cuadrado y el punto máximo para menos x cuadrado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? El día de hoy solo vamos a ver como la función cuadrática. Primero la vamos a ver como... A ver. Siempre la vamos a ver como gráfica primero y después algunos problemitas por ahí que veremos en la próxima clase. Lo de la A no le quedó claro al pato. Recuerden que una función cuadrática o una ecuación cuadrática es lo mismo. Siempre son de la forma, voy a borrar aquí, esto ya no lo vamos a ocupar, solo voy a tomar esa consulta que hicieron ahí para explicar esto de la A igual 1, que no les quedó claro. Ok, entonces las funciones cuadráticas, y tanto como decía como la ecuación cuadrática es lo mismo, son de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían funciones cuadráticas? F de x igual a 2x cuadrado más 3x más 5 igual 0. Vale, perdón, es función cuadrática. Nos va igual a 0. Ya, entonces, en este caso, como son de la forma ax cuadrado más bx más c, a tiene el valor en este caso 2.
B tiene el valor 3 y C tiene el valor 5. ¿Ya? ¿Dónde ocupamos esto? Si recuerdan lo que vimos en la clase anterior, que lo vamos a ocupar nuevamente en la próxima clase, el valor, para encontrar el valor de X era menos B más menos B nomás, que escribir el cuadrado así, menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC partido por 2A. Y de esa forma, es la fórmula general, de esa forma encontramos nosotros los valores que toma X para que esto sea igual a 0. ¿Ya? Para cualquier, por ejemplo, para esta, encontrar cuando X es igual a 0, pero para eso necesitamos un valor para A, un valor para B y un valor para C. Toda función cuadrática y toda ecuación cuadrática tiene un valor para A, un valor para B y un valor para C. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos otra función cuadrática, 2, f de x igual a 3x cuadrado más x menos 2, menos 2. Ahí. Entonces aquí A vale 3, B, como no tiene un número, es 1. Siempre que el número no aparezca, es un 1. Y C en este caso es menos 2. Y en el primer ejemplo que vimos decía f de x igual x cuadrado más 2x más 1. ¿Qué valores tiene cada letra aquí? A, como no tiene un número, es igual a 1. B no tiene, o sea, tiene un 2 y C es 1. Entonces siempre tenemos asignados valores a las letras. A igual 1, B igual 2, C igual 1 en este caso. Y finalmente, la última que vimos, si solo dice x cuadrado, significa que A, muy fea esa A, como no tiene un número delante, es 1, es un 1. Y eso significa que B, como no está el valor que acompaña a X, significa que lo multiplicamos por 0. B era 0, por eso que no está. Y el C tampoco está. Por lo tanto, también es 0. Es como si acá dijera X cuadrado más 0X más 0. ¿Se fijan? Siempre está la forma. Solo que B puede ser valor 0. Entonces 0 por X es 0. Y C también puede ser 0. Por lo tanto, al decir X cuadrado más 0X más 0, es lo mismo que decir X cuadrado nada más. Pero el valor de A está siempre, existe, 1. Y si teníamos f de x igual a menos x, también existe A, solo que ahora no es 1, sino que A es menos 1. B sigue siendo 0 y C sigue siendo 0. ¿Se fijan? Porque acá, como tiene un signo menos delante, es menos 1. No 1 como acá, sino que menos 1. ¿Se entendió ahora lo del valor de A? Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, siempre recuerden que existe un valor para A, para B y para C. Bien, pues, eso sería por hoy. Les recuerdo entonces que nos queda de este semestre, de este primer semestre, nos queda la próxima clase,
que vamos a ver algunas cositas especiales con respecto a la función cuadrática. Recuerden que la función cuadrática es el último tema, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas cositas más sobre la función cuadrática y terminamos el semestre. Por lo tanto, les insisto que vean ustedes todas las tareas que se han dado, ingresen al IRMI, el IRMI está en todas las tareas. Antes del IRMI, recuerden que las clases iban grabadas, están en YouTube, y ahí en esas clases yo siempre dije, resuelvan tal y tal ejercicio, entonces resuélvanlo y envíenmelo. Las clases que están en el IRMI las envían por el IRMI. Las clases que están antes del IRMI las envían al correo que se enviaba al comienzo, ¿ya? Eso sería, me lo envían a mí o a la profesora, da lo mismo, entre los dos estamos revisando los trabajos. Bien, pues, nos vemos entonces, chao, que estén bien, nos vemos la próxima semana.